es la predicación correspondiente al domingo 19 de junio de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana vamos a leer pasaje que se encuentra en Filipenses, la carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 3, versículos 1 al 11, que dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no me es molestia el escribiros las mismas cosas y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Está aquí la palabra del Señor en esta mañana. Vivimos en un mundo que es plural y global. Eso quiere decir que, por un lado, nuestro mundo se ha vuelto más complejo y más diverso, de ahí que califiquemos nuestra sociedad como plural, vivimos en un pluralismo, pero al mismo tiempo, hoy podemos comer la misma comida, vestir la misma ropa y escuchar la misma música en lugares muy distantes del mundo, porque vivimos en un mundo global. Y esas dos tendencias opuestas, la diversidad del pluralismo y la homogeneidad de ese mundo global, de la globalización, empujan cada una de ellas a una emergencia conflictiva de identidades, porque por un lado tenemos más conciencia de que hay muchos otros distintos a nosotros, vivimos en un mundo plural, pero al mismo tiempo esos procesos globalizadores tienden a una cierta uniformidad a lo largo y ancho del mundo. Con lo cual, la cuestión de quiénes somos y si somos distintos a los otros y por qué y en qué sentido y en qué medida, o por el contrario, somos iguales, en qué medida y por qué somos iguales, se convierte en una cuestión de discusión. Y es cierto que hoy encontramos muchas ideologías políticas sobre la base de la construcción y la oposición de dichas identidades, ¿no? No solamente hay distintas identidades que se construyen, sino muchas veces se construyen en oposición a otras. Y pareciera que hoy todo está dominado de esta forma por el género, por la etnia y por la clase social. En el ámbito académico, la sociología, las humanidades, incluso la propia teología, en algunas ocasiones pareciera que no tiene más horizonte conceptual y comprensivo que estos marcadores de identidad, ¿no? Género, etnia o raza y clase social. La pregunta por la identidad es la pregunta por quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Se pregunta a alguien quién es, pero normalmente la respuesta es una narrativa de su propia biografía. ¿Quiénes somos? En este mundo que se vuelve plural, pero que tiende a la uniformidad de lo global, pues no es extraño esa lucha agonística, es decir, conflictiva por las identidades, ¿no? Las semanas anteriores vimos como Pablo y Timoteo en esta carta a los filipenses se presentan en el remitente de la carta bajo la identidad de esclavos de Jesús, el Mesías.
Jesús el Rey. Ese Mesías que en un perfecto contrasentido pues, muere en una cruz como un esclavo y que en esa condición de esclavo, humilde y obediente, es como nos revela la condición y el ser de Dios en pro de la salvación de la humanidad. Lo que esta mañana nos planteamos es cómo Pablo adquiere su nueva identidad y qué tiene eso que decirnos para nuestra identidad cristiana. Vamos a ver esa transformación en la identidad de Pablo y vamos a ver eso que nos dice hoy. La sociedad en la que vivía Pablo también era una sociedad plural, como la nuestra. Ocurre que hay una diferencia fundamental en ese pluralismo en el que vive Pablo con respecto al nuestro. En el pluralismo en el que vivía Pablo estaba construido sobre la base de distintos grupos étnicos, sociales y religiosos que de alguna forma vivían juntos, pero estaban separados entre sí, estaban segmentados, ¿no? Es decir, los judíos vivían en unos barrios, los que eran de otra etnia vivían en otro barrio, los romanos tenían otro ámbito social, los distintos grupos tenían, convivían, compartían el mismo espacio social, por lo tanto era un mundo plural, pero tenía una segmentación. Hoy todas esas fronteras son mucho más fluidas, ¿no? Y un mundo plural, pero un mundo plural que es global y que además es tremendamente fluido. Podemos decir que cualquier persona, aquella sociedad grecorromana en la que Pablo vivía, como cualquier otra sociedad antigua, tenía una identidad que podemos definir como una identidad compacta. Es decir, que era la identidad que estaba configurada por el ámbito social desde el nacimiento y desde su socialización primaria. Todos aprendemos adquirimos una identidad sobre la base de la socialización que recibimos en la familia, en las instituciones primarias como el colegio, etc. En aquel ámbito social, pues había una configuración que era el que fundamentalmente se recibía en el ámbito de la familia, de la casa familiar, y que eso configuraba una identidad compacta, homogénea, ¿no? En la que cualquier cambio de identidad requería de un acontecimiento drástico en la biografía de la persona. Por eso, en muchas ocasiones, cuando encontramos en la Biblia que en determinados momentos clave, determinados personajes, pues hay un cambio de rumbo de su propia biografía personal, hay un cambio de nombre para indicar precisamente ese cambio de identidad, porque la identidad se percibe como algo unitario, como algo compacto. Sin embargo, hoy, por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar en la identidad no como algo dado, no como algo que ya viene dado para nosotros, que damos por sentado, sino que construimos nosotros mismos como sujetos, por medio de nuestra voluntad, de nuestras experiencias, también cuando no menos de nuestros sentimientos o de nuestras emociones. Y a pesar de que hoy el énfasis en nuestra cultura moderna y tardomoderna somos nosotros mismos y construimos en la construcción de nosotros mismos por nosotros mismos, no hay que olvidar nunca que la identidad siempre se construye socialmente. Nosotros vivimos con un yo múltiple, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que nuestra identidad es como un yo que tiene muchas capas distintas, como si fuera una cebolla, ¿eh? Y podemos albergar distintas identidades simultáneas sin que muchas veces haya conflicto entre ellas, ¿no? Sin embargo, esa idea de que la noción de que la identidad se construye y de que necesitamos saber quiénes somos, necesitamos construir nuestro yo, nuestra carrera profesional, tenemos que realizarlo como personas, todas esas ideas que son afines a nosotros, hacen que nuestra identidad, en lugar de ser una identidad compacta como en el mundo antiguo, que éramos, lo que se nos daba dado por nuestro lugar en el mundo y ya está, y aquello era inamovible, ahora es todo lo contrario, se construye, por lo tanto, tenemos una identidad que llamaríamos líquida, ¿no? Un sociólogo muy famoso denominaba. Si
atendemos al relato autobiográfico de Pablo que encontramos en este texto de la carta a los Filipenses, en este capítulo 3 que acabamos de leer, comprendemos cuál era su identidad. En el mundo antiguo todo el mundo tiene una identidad compacta. ¿Cuál era la identidad de Pablo? Pues Pablo era un judío por los cuatro costados, es decir, judío, no se puede ser más judío que Pablo. Toda su existencia, su biografía personal y social estaba marcada por su condición de judío. Como todo un buen judío de pura cepa, circuncidado al octavo día, como mandaba la ley, con un parentesco claramente judío, de una filiación con la tribu de Benjamín, versículo 5 de ese capítulo 3 que hemos leído, pero además pertenecía al partido judío de los fariseos, un fariseísmo que le había llegado a perseguir a la iglesia cristiana, ya que Pablo estaba convencido de que así servía a Dios. Aquellos judíos seguidores de Jesús estaban abandonando el cumplimiento de la ley. Y con ello, claro, en aquel momento se esperaba que Dios volviera, lo hemos explicado muchas veces, se hiciera presente nuevamente en el templo y comenzara a cumplir todas las promesas que había dado a su pueblo, de salvación, de prosperidad, de plenitud, de renovación. Claro, si había judíos que se negaban a cumplir la ley o la cumplían de aquella manera, pues aquello suponía un problema para que Dios volviera a hacerse presente, porque la presencia de Dios, que se había marchado del templo allá antes del exilio, se consumara el exilio, no había vuelto, y el hecho de cumplir la ley no era porque muchas veces tenemos la idea de que los judíos, los fariseos, eran gente sencillamente ritualista, sencillamente obsesionada con el detalle de las normas, eran muy legalistas. Estas opciones son erróneas o equivocadas, porque los judíos esperaban que cumpliendo la ley Dios volvería otra vez a hacerse presente en el templo y a cumplir las promesas dadas a su pueblo de salvación, de renovación, de liberación, de plenitud, de renovación de la creación en su conjunto. Así que cualquier menoscabo de la ley pues atentaba contra la identidad judía, contra los planes de Dios. Incluso los judíos en aquella sociedad romana tenían una identidad distinta al resto de la sociedad, constituían una comunidad diferenciada, pero también como comunidad judía, en cuanto judíos, gozaban de protección por parte del Imperio Romano. Esto es muy importante. Porque se permitía por parte del Imperio que el judío observase sus prácticas, sus creencias, gozaba incluso de algunas excepciones y privilegios. Así que el judío, con su identidad diferenciada, estaba en cuanto judío integrado en el conjunto de la sociedad romana, no era un marginado. Y estaban en la diáspora, a lo largo de toda la cuenca mediterránea, pues había comunidades judías, estaban respetadas y protegidas por el Imperio Romano. Hemos visto, acordaos de lo que hemos dicho antes de esa sociedad plural pero segmentada, ¿no? Pues uno de esos segmentos de esa sociedad plural era las comunidades judías. Pero claro, ¿qué ocurría si un judío abandonaba esa identidad judía? Pues claro, que entonces se pasaría a los márgenes de la sociedad, dejaría de ser quien era, pero claro, en esa sociedad compacta en la que la identidad es algo dado, no puede vivirse nada más que de una forma unitaria, claro, eso supone poner en peligro su lugar en el mundo, con las consecuencias incluso para su propia sobrevivencia que eso podía tener. Lo vemos en el ejemplo de Pablo. Cuando Pablo, leemos en ese versículo 7 del capítulo 3, que para Pablo todas las cosas que para él en algún momento habían tenido valor, como todo lo que correspondía a su identidad judía, ahora nada más y nada menos que las llega a considerar como basura, como algo prescindible, como algo que carece de valor. Y eso por amor de Cristo, por amor del Mesías. Y lo que aquí tenemos no es retórica, sino que es algo más profundo que necesita ser explicado. Para Pablo, como judío, romper con su identidad social suponía el riesgo de perder su inserción en la sociedad. De hecho, porque Pablo está cuestionando determinados pilares de la identidad judía,
le lleva a estar encarcelado. No olvidemos, estamos en el contexto de la carta de Pablo a los Filipenses. Pablo está en la cárcel denunciado por las autoridades judías por supuestamente poner en riesgo pues, la viabilidad del templo y de la ley. Y eso le ha llevado a estar en la cárcel bastante tiempo. En cierto modo, los romanos, la autoridad romana han protegido de sus propios correligionarios, el propio grupo étnico judío, que habérselo dejado a ellos le hubiera supuesto la muerte. En cierto modo, las autoridades romanas lo protegen, pero también lo mantienen encarcelado. Porque Pablo es judío, pero tiene la ciudadanía romana también. Y ahí tenemos en Pablo ya también una doble identidad, ¿no? Pero en ese sentido, Pablo no deja de ser judío, sigue siendo judío, y él está convencido de que siguiendo a Jesús el Mesías, no hace otra cosa que ser coherente con su identidad judía. Por lo tanto, renunciar a todo ello suponía poner en peligro su propia vida. Y ya sabemos que Pablo está en la cárcel, que como vimos las semanas anteriores no sabe qué va a pasar con él y no sabe si finalmente pues, va a salir con vida de aquello o no. Por lo tanto, estamos hablando de algo importante, algo serio, algo trascendental, no es algo baladí. Lo mismo ocurre con los primeros cristianos cuando abandonan su identidad, ya fuera como judíos o como paganos, para convertirse en cristianos, empiezan a sufrir hostigamiento, marginación, ya fuera tanto de los judíos como de los propios romanos. Pero cuando Pablo, entre el versículo 8, el capítulo 3, habla de que por amor a Cristo lo ha perdido todo, está haciendo una descripción literal de lo que está experimentando en ese tránsito de identidad. Efectivamente, ha perdido su lugar en la sociedad, incluso ha perdido su libertad, hemos mencionado, y por tanto ha perdido también la validez de aquellas credenciales que aquilataban como buen judío. Y la manera en que la que Pablo está percibiendo, pero también está habitando el mundo, ha cambiado radicalmente para él, porque la definición del mundo, el significado que está atribuyendo a su vida ha cambiado. Ahora Pablo vive en el mundo a través de Cristo, a través del Mesías, a través de Jesús el Mesías. La ley ya no es para él su principal referencialidad. Digamos que los judíos, cumpliendo la ley, pretendían, esperaban que Dios se volviera a hacer presente y cumplir todas sus promesas. Pero ahora ya no es la ley, ahora es Cristo, es Jesús el Mesías. Ha pasado de una entidad propia en la que las señales de identidad, los marcadores étnicos que se dice, están configuradas por la ley judía, a una identidad mediada por la fe en Jesús, el Mesías. Porque ha comprendido que aquellas promesas que Dios había hecho a su pueblo no es que pasaban porque Dios se hiciera presente nuevamente en el templo y las cumpliera, porque el pueblo había sido fiel al pacto cumpliendo la ley, sino porque Dios, en su misericordia, en su gracia, había empezado a cumplir todas las promesas que había hecho en su pueblo, haciéndose presente en la persona de Jesús y dando cumplimiento, inicio al cumplimiento de todas aquellas promesas por medio de la muerte de Jesús y de la resurrección. Y eso es lo que descubre Pablo. Y, por tanto, todas aquellas cosas que habían tenido validez para él, ahora han cambiado. Y eso es un cambio profundo. Cuando Pablo está hablando a los filipenses en esta parte de la carta, cuando dice que se guarden de los perros, guardados de los perros, de los mutiladores, ¿no? Los perros, en este contexto cultural, eran los cínicos, los filósofos cínicos, eran gente que era muy contracultural, gente que había abandonado toda
posesión material, que iban a tener una vida muy austera, iban enseñando la filosofía que les era propia, de los llamados los cínicos, la filosofía, una modalidad, diríamos, dentro de la filosofía helenística, ¿no? Pero aquí Pablo no está aludiendo a esos filósofos cínicos, está aludiendo a aquellos perros, aquellos que ladran, aquellos que están dentro de las comunidades cristianas, de las iglesias cristianas, están enseñando que eso de seguir a Jesús es muy importante, pero que junto a seguir a Jesús, para poder tener acceso a las promesas de Dios, primero hay que hacerse judío, primero hay que circuncidarse. Eso es lo que están enseñando. Entonces, Pablo hace ese silogismo y dice, aquellos perros, aquellos que están ladrando, que están vociferando, que están metiendo ruido en las iglesias, que están exigiendo que aquellos que que siguen a Jesús, pero vienen en un trasfondo pagano, no judío, tienen que hacerse primero judíos, es decir, tienen que circuncidarse. Y Pablo les está advirtiendo a los filipenses sobre esto. Un judío era judío sobre la base de su pertenencia al pueblo de Israel, y se pertenecía al pueblo de Israel porque eso estaba indicado, marcado por medio de la circuncisión. Así que aquellos que estaban ladrando, diciendo a los filipenses que debían circuncidarse para pertenecer al pueblo y participar de las promesas de salvación, lo que hemos dicho. Sin embargo, Pablo va contra esa lógica. ¿Por qué? Porque ha descubierto que esas mismas promesas de Dios ahora se han cumplido por medio de Jesús, el Mesías, el que es el Mesías. Y por lo tanto la circuncisión y el resto de las obras de la ley ya no son necesarias. Por eso Pablo se atreve a decir que aquellos que están en Cristo, que están en el Mesías, por medio de la fe que confía, son ahora la circuncisión. La circuncisión ha sido sustituida por la fe, y esta fe es la que nos hace participantes del pueblo de Dios y por tanto receptores de las promesas de salvación de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya no es necesario circuncidarse porque ahora lo único necesario es la fe en aquel que es el Mesías, Jesús. Por eso Pablo dice, ya no confiamos en la carne, versículo 3, ni en la justicia que se basa en la ley, versículo 9. La carne aquí no es el equivalente del pecado. Siempre pensamos en nuestra cultura también moderna, todavía con algunas reminiscencias del cristianismo histórico, pensamos en carne, pensamos en el pecado o pecados sexuales, básicamente. Pero cuando Pablo habla de la carne, no está hablando en este sentido. Cuando Pablo habla de la carne, en este caso habla de aquellos que hace referencia a aquellas obras, aquel esfuerzo humano, aquello que viene de nosotros mismos, las acciones que provienen de nosotros mismos y que están expresadas o delimitadas por los marcadores étnicos judíos, es decir, la circuncisión, las leyes de pureza y el sábado. Es decir, confiar en la carne para Pablo es esa confianza en aquellas obras de la ley que dicen en otras cartas, ¿no? Que viene marcado por circuncisión, la ley de pureza y el sábado. Es lo mismo esa expresión de la justicia que se basa en la ley, que no hace referencia a una justicia basada en las obras o en el esfuerzo moral individual, como es que nosotros después lo hemos llegado a interpretar en nuestra cultura cristiana, primero medieval y ahora moderna. Como si los judíos enseñaran que por medio de cumplir con la ley, si uno se hacía salvo. Esto no era la noción judía de la época. O fuera una manera de ganarse el favor de Dios. No, hemos ya dicho anteriormente cómo el cumplimiento de la ley era una manera de pertenecer, de estar perteneciéndose o ser participantes del pueblo de Dios, de forma manera que Dios era fiel, porque había cumplido el pacto y se había mantenido fiel, el pueblo de Israel tenía que seguir siendo fiel a ese pacto, cumpliendo la ley, y en la medida que hubiera un cumplimiento estricto de la ley, Dios volvería a cumplir, sería fiel a su pacto, volvería a cumplir
su parte del pacto, que era dar cumplimiento a todas las promesas que había hecho su pueblo. Esta era la manera de entenderlo. Por lo tanto, esa justicia que se basa en la ley es esa justicia por la que eran declarados justos sobre la base de que la circuncisión, las leyes de pureza y el sábado. Aquellos que cumplían circuncisión, leyes de pureza y sábado eran declarados justos, y eso mostraba que eran pertenecientes al pueblo de Dios, por lo tanto serían de esa forma fieles al pacto con Dios. Por eso Pablo se atreve a decir que en cuanto a la ley, a esas obras de la ley, Pablo se considera irreprochable, versículo 6 de este capítulo 3. Pablo no tiene una conciencia atribulada, una conciencia angustiada. Pablo se considera irreprochable porque desde el punto de vista de la ley, él es un fariseo estricto, está circuncidado, pertenece, tiene un linaje, una genealogía claramente definida y asociada al pueblo hebreo, y por lo tanto desde este punto de vista es completamente irreprochable. Él cumple con las obras de la ley. Sin embargo, cuando ha comprendido que Dios ha actuado de forma decisiva en Jesús, por medio de Jesús, todo eso ha dejado de tener valor, porque ha llegado el verdadero cumplimiento de aquello que no era sino una ayuda para guiar al pueblo de Dios. La ley había sido la ayuda, llega a decir Pablo en Gálatas, el pedagogo, el esclavo que va a acompañar a los niños al colegio, es lo que ha llevado al pueblo hasta el Mesías. Pero una vez que el Mesías ha llegado, esto ya no es necesario, porque ya está el Mesías. Ya lo único que es importante es la fe en el Mesías, el estar unidos al Mesías por medio de la fe. Por tanto, ahora somos declarados justos por medio de la fe en Jesús el Mesías, en Cristo Jesús. Olvidemos que Cristo es un título, es el Mesías, en Jesús. Somos declarados por medio de la fe en Jesús, y esa es la justicia que proviene de Dios. Ahora somos declarados justos porque tenemos fe en el Mesías. Y esa justicia que proviene de Dios nos hace participantes de su pueblo y receptores, por tanto, de la promesa de salvación de Dios. Versículo 9 de este capítulo 3. Ahora bien, este es el cambio, el descubrimiento, que es la conversión de Pablo. Una redefinición del significado de su mundo, de quién es, a quién sigue, etc. En nuestra sociedad, si preguntáramos por quiénes somos, las respuestas variarán en una miriada, es un universo de autodefiniciones. Cuanto más joven sea la gente a la que preguntemos, muchas de esas autodefiniciones están sobre la base del género, la etnia o la clase social, ¿no? Y por tanto, en esta sociedad existen también las leyes de lo políticamente correcto, que no pueden violarse sin recibir la sanción social correspondiente. Sé que para mucha gente más mayor quizás esto diga poco, pero sí es cierto que los últimos 20 años, 15 años, por ese mundo global en el que vivimos, todas estas construcciones sociales, base al género, la etnia o la clase social, son como ideologías que se están imponiendo, digamos, en muchos ámbitos. Pero con ello no hemos llegado a ser más libres, ni las víctimas son más reivindicadas, a mi juicio, sino que vivimos en una sociedad hipervigilada por medio de la tecnología hoy, con altos grados de censura. En según qué espacios sociales no se puede decir según qué cosas. Es lo que en algunos círculos se conoce como la cultura de la cancelación. Hoy vemos noticias de que ciertas películas son retiradas o censuradas,
o ciertos libros, ciertos autores, porque, digamos, no cumple las normas de lo políticamente correcto. En este contexto social, cuando nos preguntamos quiénes somos, se nos presiona para posicionarnos dentro de todos estos segmentos que en la última instancia se están creando, es una sociedad global, plural, pero segmentada, ya no sobre grupos sociales, sino sobre muchas veces construcciones identitarias unipersonales. La justificación por la fe que Pablo nos enseña adquiere una dimensión también muy importante para aquí y ahora. No solamente nos dice quiénes somos, digamos, de cara a nuestro promesa o esperanza futura, sino también aquí y ahora, ¿no? Porque nos dice que la liberación no vendrá de una fragmentación hasta el infinito de nuestro yo, que es como hoy en día está ocurriendo, en unas identidades siempre fluidas y siempre móviles y por lo tanto siempre sujetos a una autoexplotación o explotación externa, sino que por el contrario el camino es el inverso, que todas las identidades, ya sea a partir del género, la etnia, la clase social, cualquier otra definición, cualquier otra construcción social, pierden su validez y pierden su vigencia. Y su construcción, diría Pablo, haciendo el silogismo, la analogía con el texto de Pablo, se convierte en basura, en algo prescindible, por amor a Cristo, a Jesús el Mesías. Porque el cristiano es aquel que queda definido completamente y absolutamente por Cristo, por Jesús el Mesías. Estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Y de esta manera somos declarados justos. Somos declarados justos. Porque ya no median las obras de la ley, pero tampoco median ninguna otra construcción social. Lo único que importa es la fe en Jesús como el Mesías. Y así sí somos liberados. Somos liberados de todas las construcciones sociales, las actuales, las que correspondían a Pablo, cualesquiera otras. Los reformadores del siglo XVI también se sintieron liberados respecto de sus propias construcciones sociales medievales, precisamente porque redescubrieron que solo por medio de la fe estábamos unidos a Cristo y por tanto por única exclusivamente esa única exclusiva mediación de la fe era la que le liberaba de aquellas construcciones sociales que eran de esa cultura medieval, ¿no? Por tanto, redescubrir en cada generación, en cada sociedad, en cada cultura, la única mediación importante que existe es la que nos media por medio de la fe, a partir de la gracia y la misericordia que Dios tiene con nosotros, en lo que Dios ha hecho en Jesús, el Mesías, a través de su muerte en la cruz y de su resurrección. Así sí somos liberados de tener que construirnos a nosotros mismos, de tener que definirnos a nosotros mismos, de tener que estar demostrando lo que somos o de cumplir las leyes o las fronteras que toda sociedad impone para el control de nuestra vida diaria. El cristiano vive de una única lealtad a Jesús, el Mesías. Y esa única lealtad, si somos consecuentes, como lo fue Pablo, como lo fueron los primeros cristianos, como han sido muchos cristianos a lo largo de la historia, si somos consecuentes con esa única lealtad de vida, con esa única fidelidad, sino fieles a esa única lealtad a Jesús el Mesías,
eso siempre en todos los contextos sociales, políticos y religiosos se va a convertir en una crítica de la mayoría de las ideologías políticas y sociales vigentes. Y también de las nuestras, las actuales, de todas aquellas ideologías políticas vigentes que quieren imponerse sobre la delimitación de determinadas fronteras sociales. Ese es el único camino, a mi juicio, por el que la fe y la Iglesia cristiana pueden volver a recuperar la voz pública, política, si queréis expresarlo de esa manera, que en los últimos siglos se ha dejado ir arrebatando progresivamente. La confesión de que hay una única lealtad de vida, Jesús el Mesías, es aquello que nos une a Él por medio de la fe y los hace participantes de su pueblo y por tanto nos hace receptores de las promesas de Dios, de salvación de Dios. Por lo tanto, tenemos acceso a esos nuevos cielos y nueva tierra y a la resurrección. Pero en el aquí y en el ahora, además, supone que decimos no a la adhesión de cualesquiera otras lealtades que quieran imponerse, que quieran que nos pidan su adhesión. Por eso la Iglesia cristiana, la fe cristiana, necesita muchas veces estar sometida, estar controlada, estar privatizada para quitarle esa potencia, esa política y pública que representa que nosotros somos seguidores única y exclusivamente de Jesús, el Mesías. Que así sea.